buenas noches. Dios les bendiga. Soy el pastor Joel Ibarra de la Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz. Y bueno, en esta noche te traigo un mensaje de la palabra de nuestro Dios. Y bueno, me gustaría que hiciésemos primero una pequeña oración. Padre, gracias te damos en esta noche por todas las bendiciones que hemos recibido y sobre todo, Padre, tu palabra. Gracias, mi Dios, porque reconocemos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Háblanos a través de esta reflexión en el nombre de Jesús. Amén. Así es, vamos a reflexionar en un pasaje que está en Isaías, capítulo 38, versículo 1. Este pasaje dice de la siguiente manera: en aquellos días, Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Yo he titulado esta reflexión Advertencias Divinas. Yo he titulado esta reflexión como Advertencias Divinas. Fíjate que, mira, no cabe duda de que es difícil estar preparado en algo que uno ni siquiera sabe que va a suceder. Por ejemplo, en la mañana del 11 de septiembre del 2001, la gente que fue a trabajar a las torres del Centro Mundial de Comercio en la ciudad de Nueva York no tenía ni la menor idea de lo que estaba por suceder. Pero si alguien les hubiera advertido que 2 aviones estarían estrellando en estos rascacielos, ¿usted cree que alguno de ellos habría estado allí? Claro que no. Porque si te estás preparando, por ejemplo, para caminar a través de un campo, pero alguien te advierte que ese campo tiene muchas minas explosivas escondidas, yo te pregunto, ¿irías a ese campo? Por supuesto que no, pero estarías agradecido por la advertencia. Déjame decirte que en la Biblia encontramos muchas valiosas advertencias de parte de Dios, o mejor dicho, advertencias divinas. Desde advertencias simples como cuidarse de una mala amistad, como lo leemos por ejemplo en Proverbios capítulo 27, versículo 6, cuando dice: más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. O como también leemos en Eclesiastés 12:1, la advertencia de acordarse de Dios en la juventud. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Así es, la Biblia está plagada de advertencias de parte de Dios, pero quiero decirte que estas advertencias generan vida y dan mucha bendición. En esta reflexión vamos a hablar de un hombre al que se le advirtió algo que marcaría para siempre su destino. Esa historia, como ya lo leímos, está en Isaías 38, y ese hombre no era cualquier hombre. Era nada más y nada menos que un rey, el rey Ezequías. Este rey recibió una noticia difícil. Sin embargo, aquí surge una pregunta de reflexión. Si supieras el día y la hora de tu día, del día de tu muerte, ¿qué harías? Yo recuerdo, mis queridos hermanos y las personas que nos acompañan en esta reflexión, que en una pequeña encuesta que hacíamos allá cuando salíamos en el oriente de Torreón, Coahuila, ya en una región ejidal, ¿verdad? En el sector de La Partida, Coahuila, ahí estábamos cerca de lo que es el centro de la ciudad de Torreón, Coahuila, y nosotros hacíamos una encuesta a las personas, a los jóvenes y a todas las personas que teníamos la oportunidad de preguntarles, y les decíamos: si supieras que solo tienes 10 días de vida, ¿qué harías en ese periodo? Las respuestas eran variadas. Sí, mire, por ejemplo, muchos decían: me divertiría más. Saldría de mi casa y me divertiría como loco, ¿verdad? Otros dicen: pediría perdón. Otros pasarían más tiempo con mi mamá, con mis seres queridos, con mis hijos. Otros decían cosas chistosas como, por ejemplo, pediría un gran préstamo, ¿verdad?, a la empresa para irme de viaje. Y sí, muchas cosas más decían estas personas cuando les hacíamos esta encuesta. Sin embargo, la mayoría de ellos no mencionaban a Dios. No mencionaban a Dios en sus planes. Y así sigue siendo la realidad de nuestros días. Las personas, incluso en el ocaso de su vida, no piensan en Dios.
Hay quien dice, ¿verdad?, que cuando estás a punto de morir pasa toda la película de tu vida. Pero la realidad es que no nos acordamos ni siquiera en el ocaso de nuestra vida de Dios. Así es. Por eso Dios tiene un mensaje para ti y para mí y para toda la humanidad a través de este pasaje. Entonces, a la luz de lo que Dios le dijo al rey Ezequías, que es un solo versículo, lo acabamos de leer, ¿verdad? Ahí encontramos algunas advertencias de parte de Él, algunas advertencias divinas que nos dice el día de hoy. Número uno, la primera advertencia que yo veo en este versículo nada más, es la advertencia de que la vida puede terminar en cualquier momento. Sí, y todo pasa en cualquier momento. Ahorita estás tranquilo, ahorita estás bien. ¿Cuántas historias no hemos escuchado, verdad? Pero si yo lo acabo de ver, yo acababa de platicar con él o con ella. Habíamos estado juntos hace apenas un par de horas, qué sé yo, y todo pasa en un ratito. Bueno, pues esa es una de las advertencias que Dios nos da en este pasaje de Isaías 38:1. Dice el pasaje: en aquellos días Ezequías enfermó de muerte. Queremos pensar que Ezequías estaba muy bien de salud, con planes, con proyectos en el reino, pero un día cayó enfermo, una enfermedad mortal. Fíjate que en la antigüedad muchos emperadores romanos frecuentemente usaban coperos o probadores de comidas. Estos tenían pues que comer, ¿verdad?, un poco de la comida preparada para el emperador. Si el probador ingería comida sin enfermarse o morir, entonces el emperador ingería sus alimentos. Y bueno, no cabe duda de que estos emperadores, aún con todo su poder, se sentían inseguros en su propio reino. No sabemos en qué momento de nuestra vida dejaremos de existir aquí en la tierra, pero de que un día vamos a morir es lo más seguro que tenemos en esta vida. Sin embargo, esta es una realidad que siempre debemos considerar mientras estamos vivos. A la humanidad en general no le gusta hablar de estos temas, porque le puede parecer fatalista o aguafiestas. No me vengas y me hables de esos temas. Ahorita hay que vivir la vida. La vida es corta, dicen ellos, ¿verdad? Pero esta es una advertencia de parte de Dios. Y más que una simple advertencia, es una realidad que manifiesta su misericordia. La advertencia de parte de Dios de que la vida puede terminar en cualquier momento no es un mensaje pesimista. No, déjame decirte que no es un mensaje pesimista, es un mensaje para que meditemos y nos preguntemos: ¿qué estoy logrando en todos los años de esta vida? ¿En qué o en quién me estoy convirtiendo? ¿Estoy contento con la persona en la que me estoy convirtiendo? ¿Realmente cuando esté en el punto del ocaso de mi vida, estoy preparado? Todas estas preguntas deberíamos de hacernos. Fíjate que en el Nuevo Testamento, en Lucas 12, de los versículos del 16 al 21, Jesús contaba una parábola que ilustraba esta realidad. Él dice: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Aquí surge una nueva pregunta de reflexión. Si sabemos que en algún momento vamos a partir de este mundo, ¿en qué estamos invirtiendo nuestra vida? En la historia del rey Ezequías, por ejemplo, en el pasaje que acabamos de leer, dice: enfermó de muerte. La enfermedad es una enfermedad mortal, la que ataca a Ezequías. Pero lo interesante aquí es que el pasaje nunca nos dice qué clase de enfermedad fue la que le estaba quitando la vida a Ezequías. ¿Por qué razón? Pues porque no era importante. Lo importante es que Dios le estaba avisando sobre su final. Le estaba avisando sobre su final. Lamentablemente, la mayoría de las personas se enfocan más en el detalle de cómo podrían morir que en el gran detalle de que vamos a morir. Así fue el tío de un chico en la Segunda Guerra Mundial. Este chico hacía todo sin miedo.
Hacía todo con mucho valor. Un día uno de sus compañeros le preguntó, estaban en la guerra del Pacífico contra Japón, imagínense nada más, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces cada vez que sonaba la alarma, todos los soldados, que eran muy jóvenes, estaban aterrados y de hecho estaban muy molestos porque a cada rato, ¿verdad?, llegaban y bombardeaban y cuidaban a los barcos, ¿verdad? Era una de las tareas que tenían en esta guerra. Y bueno, uno de los soldados le pregunta a este joven que hacía todo con tranquilidad, era un héroe. Cuando atacaban los japoneses, él los derribaba y era el héroe en ese momento. Entonces uno le preguntó, oye, ¿cuál es tu secreto? Y este muchacho le dice, fíjate que mi tío trabajaba en el Empire State cuando lo estaban construyendo a 300 metros de altura, un edificio impresionante. Y él caminaba como si nada, sin sujetarse de la cintura. Sin temor a caerse, y toda la gente a su alrededor decía que estaba loco. Mi familia, de hecho, le regañaba. Entonces un día, él caminando por la acera, tranquilamente, un coche se subió por la banqueta, lo atropelló y lo mató. No sabemos cuándo vamos a morir, dijo el joven. Por eso me enfoco en el trabajo. Lo que hacemos es el trabajo que nos tocó. No sabemos qué va a pasar. Entonces, mucha gente, ¿verdad?, se enfoca mucho, ¿verdad? Se enfoca en cómo voy a morir, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. Pero ¿qué crees? Eso ha generado en las personas una especie como de negación. Una negación que ha generado una infinidad de cosas totalmente extrañas sobre el ocaso de nuestra vida. Sí, cosas tales como la reencarnación, cosas que si te mueres, ¿verdad?, si te portas bien, vas a reencarnar en un águila, y si te portas mal vas a reencarnar en una mosca o en un gusano, qué sé yo. Tantas cosas que no tienen sustento. ¿Por qué? Porque eso es producto de la negación. La gente dice, no, yo no quiero morir. Y si llega a pasar, pues yo voy a reencarnar en un elefante, qué sé yo. Así es. ¿Estás preparado para el ocaso de tu vida? Eres como el hombre de la parábola que Jesús cuenta, que nunca pensó en la muerte y solo se ocupó en acumular cosas para alguien más. Porque finalmente eso es lo que Dios le dijo. Esta noche vienen a pedir tu alma, y todo lo que has acumulado, ¿para quién va a ser? Hay un dicho, ¿verdad?, que dicen que nadie sabe para quién trabaja. Bueno, que ojalá incluso ese dicho te haga reflexionar cómo estamos viviendo la vida. Una segunda advertencia que yo encuentro en este versículo 1 del capítulo 38 de Isaías es la advertencia de no dejar nada pendiente. Dice el pasaje, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, ordena tu casa. En alguna ocasión, hermanos, una hermana muy querida de la congregación, ya hace ya algunos años, ella ya partió a la presencia del Señor, una hermana ya de edad avanzada. Un día, ella era muy fiel cada domingo, ella no faltaba a los cultos de la iglesia. Y un día me habla por teléfono y me dice, pastor, todo este fin de semana me voy a ausentar, no voy a estar, voy a faltar al culto. Y digo, hermana, pues gracias por avisarme en algo que pueda yo orar por usted. Dice, hermano, voy a arreglar mi funeral. Entonces lo que me dijo fue muy impactante. Y le dije, hermano, ¿se va a morir? Dice, sí, de hecho también usted se va a morir. Y me encantó sus palabras, ¿verdad? Y ella añadía lo siguiente, dice, mire, pastor, ya soy grande. Un día voy a dejar este mundo y no quiero dejar problemas. No quiero dejar problemas a mi familia. Y así es, la realidad es que la mayoría de las personas no pensamos así. No pensamos así. Pensamos en todo, en cualquier cosa, menos en que nos vamos a morir. Sí, por eso no nos preparamos, y cuando nos morimos muchas veces heredamos problemas. Digo, las personas que llegan a fallecer, que quizá a lo mejor dejan propiedades, dejan cosas intestadas, qué sé yo, todos estos temas que son muy conocidos, mucha gente no las arregla, se muere. ¿Y qué sucede? Deja cosas pendientes, deja problemas, ¿verdad? Y se andan matando a los hijos por las propiedades. No, pues fíjate que yo lo cuidé, fíjate que a mí me pertenece porque soy el mayor, yo porque soy el chico y siempre estuve allí, qué sé yo, problemas. Pero es por eso que la advertencia de Dios a Ezequías es una advertencia también para toda la humanidad, para nosotros. Sin embargo, la advertencia de Dios es una que va más allá de no solo dejar problemas a la familia, ¿sí?, de heredarle problemas a la familia, sino que es una advertencia de no dejar nada pendiente entre nosotros
y Dios. Ordenar nuestra casa no es una simple situación económica, material, social, ¿verdad? Sino es un asunto espiritual. En el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 27 dice: y de la manera que está establecido para que los hombres los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Es interesante, la Biblia en este versículo nuevamente nos advierte sobre la muerte, pero no solo eso, sino que habrá un juicio. ¿Y quién será el juez? Dios. Dios será el juez. A Dios le vamos a rendir cuentas. Dios va a juzgar a hombres y mujeres, dice la Biblia. Y por esa razón no debemos, al menos con Dios, dejar nada pendiente. Sí, ya estás a cuentas con Dios. ¿Te has arrepentido de tus pecados y le has pedido perdón a Dios? ¿Has recibido a Jesús en tu corazón? Porque cuando nos presentemos a Dios vamos a necesitar a un abogado. Sí, la Biblia dice al respecto en 1 de Juan capítulo 2, versículo 1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Quién es tu abogado si mueres hoy? ¿Tienes algún abogado? Tercera advertencia, y vamos a cerrar esta reflexión, la advertencia de elegir bien. Fíjate, dice el pasaje, termina el versículo 1, Jehová dice así: ordena tu casa. Luego dice: porque morirás y no vivirás. Es muy fuerte esto, y es algo que dice uno, bueno, pero ¿qué vamos a aprender de esto? Algo muy interesante. La Biblia nos habla solo de dos cosas. Nos habla de la vida y nos habla de la muerte. Cuando leemos el Génesis, nos habla de la vida, Él genera la vida, pero también hay una advertencia a la humanidad cuando le dice: no tomes de ese fruto porque de cierto morirás. Así es, la Biblia habla o de vida o de muerte, porque esas dos cosas son reales. La Biblia nunca nos dice otra cosa, como lo que se escucha en el mundo, de que se nos apaga el switch y ya, o que reencarnamos en alguien más o en algún animal, etc. No, la Biblia nos habla o de vida o de muerte. La Biblia, por ejemplo, respecto a los muertos, nos dice lo siguiente: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Eclesiastés 9, del 5 al 6. Por eso, esta advertencia nos pone en un punto decisivo en nuestra vida. Dios es el dueño de todo, de la vida, de la muerte, del tiempo y de todo. Él sabe en qué momento tú y yo vamos a dejar este mundo. Y Él sabe nuestra verdadera condición. La Biblia dice que Él es santo, por ejemplo, ¿verdad? Y por esa razón no podemos pensar siquiera que nos merecemos el cielo. Porque el cielo básicamente es la misma presencia de Dios, pero si Dios es santo, mira, ni siquiera nos alcanza a pensar que merecemos un espacio en el cielo, porque Él es santo. Él nos conoce y sabe cuál es nuestra condición, la condición de nuestra alma. ¿Te has preguntado por qué razón Jesús murió en la cruz? Jesús murió en la cruz para pagar nuestras deudas con Dios, nuestra deuda con Dios. Todos los seres humanos tenemos una deuda con Dios y Jesús vino a pagarla en la cruz. Porque sólo así tendremos la seguridad de nuestra salvación, de nuestras almas, en Jesucristo. Por eso yo te decía, tienes un abogado. La Biblia también dice ahí en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. También primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Por eso, elijamos bien. Elijamos bien, porque si no elegimos a Jesús, estamos eligiendo la muerte eterna. Jesús se presenta al mundo y a los discípulos, según Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Elige bien, elige a Jesús. Elegir a Jesús es vida plena. Concluyo con lo siguiente. Fíjate que la Biblia dice en Eclesiastés 9:4 lo siguiente, aún hay esperanza,
Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. La advertencia o las advertencias divinas tienen vida y esperanza para la humanidad de todos los tiempos. Para niños, para jóvenes, para adultos, para ancianos, para todos. No es vida vivir bajo la incertidumbre de no solo no saber cómo vamos a morir, sino cuándo, ya qué, y qué es lo que va a pasar después de la muerte. Probablemente has dicho, solo Dios sabe a dónde voy a ir si muriera hoy. Sin embargo, estas advertencias divinas son para que tengamos vida, para que vivamos en comunión con Dios, bajo la seguridad de que cuando nos llegue la hora de colgar los guantes, como decimos coloquialmente, estemos enteramente preparados, eternamente con Dios en el cielo. Eso es lo que ofrece Jesucristo. Eso es el Evangelio. Yo te pregunto, ¿te gustaría recibirlo y estar listo para cuando llegue ese día y te presentes delante de Dios? Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra y por cada letra que hay en tu palabra, en la Biblia, Dios, porque aprendemos mucho, mi Dios, acerca de ti, pero también de nuestra propia condición. Tu palabra nos lleva a reflexionar hacia dónde vamos con nuestra vida. Padre, gracias porque nos adviertes que la vida se puede ir, Padre, en cualquier momento. Como también dice tu palabra, es como la sombra, como la hierba que crece en la mañana, en la tarde se seca y es cortada. Padre bendito, somos frágiles, somos vulnerables. Gracias, mi Dios, porque también por tu misericordia, por tu gracia, nos permites ver esa vulnerabilidad de nosotros, que nos permite tomar una decisión, la decisión de acudir a tu Hijo Jesucristo, porque en Él estamos seguros. Padre, queremos elegir bien. Permite que las personas que en esta tarde están escuchando este mensaje elijan bien. Que todos podamos ordenar nuestra vida, nuestra casa, nuestras relaciones, pero sobre todo la más importante, nuestra relación contigo, por medio de Jesucristo. Padre, en tus manos encomiendo a todo aquel que escucha este mensaje y que por primera vez quizás está recibiendo a tu Hijo Jesucristo. Que como iglesia podamos ser de bendición para su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga y nuevamente, como te digo, soy el pastor Joel Ibarra González de la Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz de Bosques de Aragón. Estamos en el Estado de México y estamos a tus órdenes. Y bueno, no te dejes de conectar. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Bye.